buenos días nuevamente. Voy a compartirles algo de cómo trabajamos en Profepa respecto a los procedimientos administrativos, confundirlos un poco de lo que hace Profepa para que se lleven la duda y se pongan a investigar ya en sus oficinas de qué puede pasar cuando Profepa me agarra en un cambio de uso de suelo, cuando revisa mi planta y yo no tengo las autorizaciones en materia de riesgo, cuestiones de residuos peligrosos. Entonces les voy a compartir un poco sobre lo que hace Profepa. ¿Qué es la Profepa? Pues les comento, aunque el principal problema que tenemos es el desconocimiento. Es la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, depende de la Semarnat, es un órgano desconcentrado de la Semarnat que tiene como objetivo vigilar y evaluar el cumplimiento de las leyes ambientales con objeto de prevenir la contaminación del medio ambiente y los daños a los recursos naturales. En temas muy prácticos, en palabras más sencillas, la Profepa es la policía ambiental en el país. Es la única autoridad encargada de impartir justicia ambiental en el país, obviamente a nivel federal. Además de las autoridades, o nosotros como Profepa encargada de medio ambiente a nivel federal, pues existen autoridades a nivel estatal y a nivel municipal. El gobierno federal tiene toda una gama de dependencias encargadas del cuidado del medio ambiente, todas dependientes de la Semarnat, que es la cabeza del sector, y ya van encaminadas a ciertas actividades. La Comisión Nacional del Agua, por lo que vea la explotación, aprovechamiento de cuerpos de agua, la Comisión Nacional Forestal para las cuestiones de reforestación, la CONAM para regular y proteger las áreas naturales protegidas, la recientemente creada ASEA, Agencia de Hidrocarburos, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, el INEC y la Profepa. A nivel estatal es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y su similar a la Profepa en el estado es la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente. Y a nivel municipal pues son las direcciones de Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Ecología que tengan cada municipio. Debo decirles que hay municipios que ni siquiera tienen una dirección de ecología o medio ambiente, que no tienen un reglamento ambiental, que no tienen forma de regular o controlar el derribo de un árbol en la zona municipal, cuestiones de residuos por mercados, por tianguis y demás, no existe un reglamento. Entonces sí hay un importante rezago a cuestiones municipales, pero a nivel federal prácticamente toda la actividad humana, toda la actividad del hombre que cause un daño, un deterioro al medio ambiente está regulada. ¿Cómo trabaja Profepa? Profepa tiene 5 distintos programas por los cuales se rige o por los cuales tiene las directrices del trabajo. El primero es inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental en materia de recursos naturales. El segundo es el mismo programa de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la legislación ambiental encaminada a fuentes de contaminación de competencia federal, cuestiones industriales. El tercero es un instrumento y mecanismos voluntarios de cumplimiento de la legislación ambiental, el Programa Nacional de Auditoría Ambiental y el Programa de Liderazgo Ambiental, que más adelante van a tocar ese tema. El programa del cual a cargo está un servidor, que es el de Justicia Ambiental, Administrativa, Civil y Penal. Y finalmente un programa de participación voluntaria de la sociedad, que es el programa de atención a la denuncia popular en materia ambiental. Vemos rápido cuáles son las competencias de la Profepa, qué hace Profepa, que existe un gran desconocimiento, pues la Profepa se mete a todos lados. Cuando amigos por fuera nos preguntan, nos enteran que trabajamos en Profepa es ¿y qué hace Profepa? No sé qué existe Profepa, ¿qué hace Profepa? Y cuando se enteran lo que hacemos, se sorprenden porque nos metemos en todos lados. Lo que cuida Profepa es el medio ambiente, lo que cuida Profepa es el ecosistema. Y un ecosistema pues tenemos en todos lados. En esta sala ya tenemos un ecosistema, tenemos un clima, tenemos una temperatura, una humedad, vientos, y Profepa se encarga de regular ese ecosistema, que se conserve el ecosistema, que sea viable para la salud humana, para el desarrollo y bienestar de las personas. Entonces, Profepa tiene competencia en materia de agua, por lo que se refiere a obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos, esteros, conectados con el mar, lo que tenga que ver en sí con el cuerpo de agua como tal. El aprovechamiento de ese líquido, la explotación del líquido le corresponde a la Conagua, pero el relleno del cauce, el desvío del cauce, las modificaciones de los ríos, lagos, esteros, es competencia de Profepa su regulación en cuestiones de impacto ambiental. La materia forestal, originalmente Profepa se crea para regular a la industria,
Se crea a raíz de las explosiones ocurridas acá en Guadalajara en el 92. Hasta ese entonces no había una autoridad ambiental que se encargara de regular la actividad industrial. Se crea la Profepa con el principal objetivo de regular actividades altamente riesgosas en materia industrial. Con el paso del tiempo, pues la industria está, podríamos decirlo de cierta forma, controlada. Existe un gran compromiso de los empresarios por cumplir con sus obligaciones en materia ambiental, y actualmente un 70% de las actividades que realiza Profepa van encaminadas ya a la materia forestal, que es el principal problema que tenemos en la actualidad. En materia forestal regulamos lo que son derribos y aprovechamientos de arbolado en terrenos forestales exclusivamente. Derribos o aprovechamientos de arbolado en terrenos agrícolas, zonas urbanas, zonas ya impactadas, les correspondería al Estado o al municipio. En materia de residuos, la Profepa regula la generación, manejo y disposición final de todos aquellos que sean considerados materiales o residuos peligrosos de acuerdo a sus características de peligrosidad, corrosivos, reactivos, tóxicos, biológicos, infecciosos. Si un residuo tiene estas características, es sujeto a competencia federal y por lo tanto Profepa se encarga de regularlo y sancionarlo. En materia de aire, Profepa regula las emisiones a la atmósfera que provengan de fuentes fijas de jurisdicción federal. Para ponerlo en términos comunes, muy prácticos, Profepa jala a las industrias a competencia federal, las más importantes, las más que generan más impacto, más emisiones a la atmósfera, y las regula. ¿Cuáles son estas? Las industrias cementera, papelera, del asbesto, celulosa, cal, y generación de residuos peligrosos y vidrio. Si no lo cuesto, todas estas industrias, cualquier tipo de emisiones que generen, partículas, polvos, gases, olores, son competencia federal y por lo tanto están sujetos a competencia de Profepa. Fuera de estos giros, las industrias están reguladas por el Estado o por los municipios. En materia de riesgo, y es algo que tiene mucho que ver con la materia del tequila, con el tema de las plantas tequileras, regulamos lo que es el control de las actividades que sean consideradas altamente riesgosas. Para el caso de las tequileras, pues el alcohol etílico es una sustancia que es considerada altamente riesgosa si se maneja en cantidades superiores a los 20,000 litros. Entonces podría ser sujeta a inspección o a regulación por parte de Profepa si dentro de una planta o establecimiento se tienen estas cantidades. Así como el alcohol etílico, pues existen una gran cantidad de sustancias que están en un par de listados y sus cantidades para determinar cuándo una industria es considerada de alto riesgo. En materia de zona federal, marítimo, terrestre y terrenos ganados al mar, la Profepa regula la ocupación y regularidad de estas zonas o las construcciones. Todas las playas son competencia federal, son propiedad de la nación y por lo tanto cualquiera que quiera hacer una explotación, uso comercial de estas zonas, pues está obligado a tener cierta autorización de la Semarnat, desde los hoteles, los vendedores ambulantes, quienes nos venden la comida en la playa, nos rentan la banana, las lanchas, todas estas personas están sujetas a regulación de la Semarnat, necesitan un permiso para poder aprovechar estas zonas. Quienes no lo hagan o lo hagan sin este permiso, pues son sujetas a revisión de Profepa y por supuesto a las sanciones correspondientes. No hay playas privadas, todas las playas son públicas, todos los hoteles o quienes ocupen la playa están obligados a permitir el libre tránsito y el libre acceso a la playa y demás. En materia de suelo, ya lo veíamos más a detalle con mi compañero, Profepa regula los cambios de uso de suelo en terrenos forestales o de jurisdicción federal. Cualquiera que pretenda hacer un cambio de uso de suelo de la vegetación nativa del lugar a cultivo, a desarrollo inmobiliario, a construir cabañas, a construir viviendas, necesita una autorización por parte de la Semarnat para hacer esta actividad. Si no lo realiza así, si no tiene esta autorización, pues es sujeta a sanciones por parte de Profepa. Y finalmente, en materia de flora y fauna, Profepa regula la posesión, comercio, tráfico y destrucción o maltrato de cualquier ejemplar de flora o fauna silvestre. Todos los circos que ya no tienen permitido poseer animales, zoológicos, tiendas de mascotas, aquella persona que quiera tener en su casa un tigre como mascota, una guacamaya, una boa, una iguana, está sujeta a supervisión por parte de Profepa, necesita contar con autorizaciones por la Semarnat para poseer estos animales y tenerlos en condiciones de trato digno y respetuoso para las especies. ¿Cómo es que Profepa realiza todas estas actividades de inspección? Es a través de un procedimiento de inspección y vigilancia. Forzosamente todo procedimiento por parte de Profepa debe de iniciar con una visita de inspección por parte de nuestros inspectores
y vamos a ver un poco de las particularidades que tienen estos procedimientos de inspección y vigilancia para que ustedes los conozcan, para que ustedes sepan qué tiene que cumplir Profepa al momento de hacerles una visita de inspección, qué están ustedes obligados a hacer al momento de recibir una visita de inspección. Las visitas de inspección se realizan de manera oficiosa por parte de la autoridad. Nosotros tenemos la facultad de acudir a cualquier empresa que sea de competencia federal a revisarla en cualquier momento, o puede ser a través de la denuncia ciudadana. Si recibimos una denuncia de algún ciudadano que nos reporte actividades de contaminación o daño al medio ambiente en cierto lugar o en cierta empresa, pues también estamos obligados a hacer estas visitas de inspección. Las diligencias se realizan en horas y días hábiles y es facultad de la Profepa habilitar días y horas inhábiles para realizar prácticas de visitas siempre y cuando esté fundamentado y motivado. Si por ahí detectamos que las empresas los fines de semana, en horario nocturno, sábado, domingo, realizan actividades que generan emisiones a la atmósfera, pues podemos ir en sábado o domingo a medianoche a hacer visitas de inspección, pero por lo general son en días y horas inhábiles, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A través del procedimiento se determinan las medidas de seguridad o medidas correctivas o de urgente aplicación que se le imponen a la empresa. El inspector tiene la facultad del momento de la visita de inspección, si encuentra que existen riesgo de desequilibrio ecológico, daños al medio ambiente, poder imponer medidas de seguridad, es decir, poner una clausura a la empresa, asegurar maquinaria, asegurar equipo, asegurar bienes o recursos forestales o de vida silvestre. Las resoluciones que emite Profepa son recurribles. Ahorita más adelante vemos las 3 opciones que tiene el particular o la empresa para poder recurrir las determinaciones o las sanciones que ponga Profepa. Es una obligación de los particulares de brindar todo tipo de facilidades y proporcionar información que le requiere el inspector al momento de hacer una diligencia. Profepa no tiene uso de fuerza pública, no podemos romper cerraduras y entrar a fuerza a una empresa, a un establecimiento, a un domicilio, pero sí es obligación de los particulares prestar este tipo de facilidades. En caso de que no lo hagan, pues sí estamos facultados nosotros para pedir el apoyo de la fuerza pública y a través de ellos poder acceder a las empresas. Las autoridades pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar sus actos de inspección de los 3 órdenes de gobierno: autoridad municipal, autoridad estatal y autoridad federal, incluso ejército o secretaría de marina. El personal que realiza la visita de inspección debe contar con un documento oficial que lo acredite para practicar la diligencia. ¿Cuál es este documento? Una orden de inspección previamente expedida, que se expide en el caso de Jalisco únicamente por la delegada, es la única que tiene facultades de expedir órdenes de inspección, en la cual se determina cuál es el objeto de la visita y qué inspectores van a practicar esta diligencia. Esta orden de inspección debe ser por escrito, debe estar fundada y motivada, suscrita por la delegada en Jalisco, y se debe precisar el lugar y las zonas que son objeto de la inspección al momento de la diligencia. Durante la diligencia de inspección es necesario que se encuentren presentes 2 testigos, los cuales puede designar el visitado. Si se negara a hacerlo, no existieran personas que puedan participar como testigos en la diligencia, se asienta esta circunstancia y no invalida en nada el acto de autoridad. En todas las actuaciones se levanta un acta de inspección en la cual se precisa de forma circunstanciada los actos, hechos u omisiones que se observan de la diligencia, a diferencia de otras autoridades como la municipal o la estatal incluso, en donde el inspector que acude al establecimiento tiene la facultad de en ese mismo acto determinar cuáles son las infracciones e incluso imponer multas. En el caso de Profepa no es así, el inspector no tiene facultades de determinar al momento de una visita cuál infracción están cometiendo o incluso imponerles una multa en el momento porque están encontrando o encontró flagrancia en tales hechos. El inspector únicamente está obligado a levantar circunstancia de todos los actos, hechos u omisiones que encuentren en el lugar. Estos actos se sientan en un acta, pasan a nuestras oficinas y ahí se dictaminan, y si a través de un procedimiento administrativo es que se determinan cuáles son las infracciones y cuáles son las medidas que debe corregir la empresa. No es al momento de la diligencia. Concluida el acta de inspección, se otorga al particular el derecho de formular cualquier observación que tenga respecto a la visita de inspección
o incluso lo puede hacer dentro de los 5 días hábiles posteriores. Nos pasa en muchos casos en donde el inspector va a la empresa y no se encuentra el representante legal, el encargado ambiental o alguien que conozca del tema, que sepa de las autorizaciones, que sepa del manejo de la empresa, y por lo tanto pues el inspector asienta que no tienen permisos, que no tienen las autorizaciones, que no tienen bitácoras, que no tienen registros. La empresa o el inspeccionado tiene el derecho de formular estas observaciones o solventar estas irregularidades 5 días posteriores a la visita, y estas se toman en cuenta como si hubieran sido formuladas al mismo momento de la inspección. Toda acta debe estar firmada por quienes en ellos intervengan. Sin embargo, la negativa, ahí los ingenieros ambientales que nos reciben, los representantes legales, el contador de la empresa, se asesora con el abogado y dice, pues tú no le firmes y no pasa nada, no vale, si no le firmas no hay problema, ella se cuenta que no hubo nada, es completamente ilegal. El inspector que practica la diligencia tiene fe pública, lo que asienta en un acta se entienden como hechos verdaderos, y la negativa de firmar esta acta de inspección pues no invalida en nada el contenido de la misma. Una vez firmada el acta, se le entrega una copia al interesado. También la negativa de recibir esta copia pues no invalida el acto. En caso de que se niegue, lo que procedemos a hacer es fijarla en el lugar, en la puerta de acceso, en el lugar, para que quede visible, y con eso cumple sus efectos. El tercer programa, en este no voy a ahondar mucho, porque más adelante ya viene una presentación específica sobre el tema, es el programa de auditoría ambiental. Muchos de ustedes ya lo deben de conocer, es el programa de regulación voluntaria que tiene Profepa, y nos metemos un poco a cómo es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo no inicia con la visita de inspección, inicia posterior a ella, que es a través de la emisión de un acuerdo de emplazamiento, a través del cual ya Profepa, mediante un documento firmado por la delegada, fundado y motivado, les dice cuáles son las infracciones que están cometiendo, cuáles son las violaciones, a qué artículos están infringiendo, y les impone medidas de seguridad o medidas correctivas. Es decir, si yo no tengo una autorización para, o no tengo un estudio de riesgo para mi empresa, pues la medida correctiva va a ser, ve a Semarnat y tramita tu estudio de riesgo. Es decir, la medida correctiva con la cual vas a corregir la irregularidad y vas a estar cumpliendo con lo que la ley te obliga. Además de, en caso de determinar que haya riesgo al desequilibrio ecológico o daños a los recursos naturales, pues se pueden imponer medidas de seguridad como la clausura, el aseguramiento, del establecimiento o lugar. Una vez que se les notifica el emplazamiento a los responsables, tienen un plazo de 15 días hábiles para comparecer y presentar sus argumentos o pruebas de defensa. Cerrado estos 15 días hábiles, que son el periodo probatorio, se abre un periodo de alegatos por 3 días hábiles también, y se procede a dictar después del cierre de alegatos la resolución administrativa dentro de los 20 días posteriores a los alegatos. En esta resolución administrativa se imponen las sanciones correspondientes y las medidas que debe aplicar la empresa para corregir estas anomalías o las que quedarán pendientes que no se subsanaron desde el emplazamiento. Después de la imposición de multa, pues el particular tiene varias opciones de recurrir nuestras resoluciones a través de la revocación o modificación de la multa, la conmutación de la sanción, el recurso de revisión, a través de un juicio de nulidad ante tribunales o un amparo y demás. Ahorita más adelante vemos los detalles de estas opciones de recurrir las resoluciones. Las sanciones administrativas que tiene Profepa, de acuerdo a la ley, son multas, es la clausura total o de manera definitiva, ya sea de manera parcial o total de una fuente contaminante o de un establecimiento, el arresto administrativo hasta por 36 horas, el decomiso de instrumentos, ejemplares, productos, subproductos de flora o fauna silvestre, y la suspensión o revocación de los permisos que ya tuviera la empresa si es que no están cumpliendo con ellos, o las licencias o las autorizaciones o concesiones. Los montos de las multas para la materia industrial van desde los 20 salarios hasta los 20,000 salarios por cada infracción. En materia forestal van de 40 a 20,000 salarios. En impacto ambiental, que es el caso de cambios de uso de suelo, de 20 a 50,000 salarios mínimos. En materia de vida silvestre también son de 20 a 50,000, y en zona federal son de 10 a 500 salarios mínimos. Estas infracciones son por cada estas sanciones son por cada una de las infracciones.
Si vamos al establecimiento y para el caso de las tequileras, lo más común es que no tengan ni el estudio de riesgo ni el programa de prevención de accidentes, entonces podría ser una multa de 20 a 20 mil salarios mínimos por el estudio de riesgo y otra multa de 20 a 20 mil salarios mínimos por el programa de prevención de accidentes. Para el caso de residuos peligrosos, el no contar con la bitácora de registro de residuos peligrosos, el no contar con registro como generador de residuos peligrosos, el no contar con etiquetas o envasado para sus residuos peligrosos, no contar con un almacén, puede ser una multa por estas cantidades por cada una de las infracciones. Es importante hacerles saber que Profepa no tiene fines recaudatorios. El objetivo final de Profepa no es imponer sanciones. Si nosotros imponemos alrededor de 2 millones de pesos de multas mensuales, pues Profepa en Jalisco no ve un solo peso de esas multas. O sea, no es que vamos a poner multas altas para mejorar nuestro parque vehicular, para tener mejores oficinas o tener mejores sueldos. Nosotros no vemos un solo peso de lo que imponemos de multas. Y finalmente la sociedad lo que nos va a preguntar no es, Profepa recaudó tantos millones en multas, está haciendo bien su trabajo, cuando el medio ambiente contaminado, cuando las empresas siguen sin cumplir. Entonces, el principal objetivo de Profepa es que las empresas cumplen, que las empresas trabajen de acuerdo a lo que les establece la ley, las obligaciones que les impone la normatividad. Es por eso que si ustedes nos acreditan durante el procedimiento que cumplieron las medidas correctivas, que están trabajando de acuerdo a lo que le establece la ley, pues las multas se disminuyen al mínimo, de 20 salarios mínimos, o incluso no se imponen multas, únicamente se amonesta a la empresa o al particular para que se abstenga de seguir cometiendo infracciones y que trabaje ya apegado a la normatividad. Son varias cuestiones las que toma Profepa para el momento de determinar una multa de entre 20 o 20 mil salarios mínimos, o entre 20 o 50 mil salarios mínimos. La principal es la gravedad de la infracción, la gravedad del daño ecológico, el daño al medio ambiente que se está causando. Si es la empresa reincidente o no, si la empresa es negligente, si la infracción se cometió de manera negligente o de manera intencional. Es decir, yo entiendo que una tequilera pues está consciente de que tiene que tener obligaciones y autorizaciones. No puedo entender que una tequilera desconozca que tenía que tener una autorización en materia de riesgo ambiental, porque pues, si dedica al ramo, si dedica al giro, pues sabe las obligaciones que debe tener, se acerca a las autoridades para ver, oye, yo voy a poner una tequilera, ¿qué tengo que tener? ¿Qué registros, qué autorizaciones tengo que tener? Entonces, en ese caso es una conducta que es intencional, porque aún sabiendo que tengo que tener esas autorizaciones, esos registros, pues no los tengo. ¿Por qué? Porque me implican costos, me implica trámites, y mejor hasta que me llegue la Profepa, pues ya me regularizo. Otra de las cuestiones que tomamos para imponer la multa es las condiciones económicas, sociales o culturales en caso de un particular, o únicamente económicas en caso de las empresas. No le ponemos la misma multa a un ejidatario por derribar una hectárea de bosque que a un desarrollo inmobiliario por derribar la misma hectárea de bosque. Tenemos que tomar en cuenta las condiciones económicas de cada infractor. Lo mismo para las empresas, a una empresa pequeña o microempresa que tiene 20 trabajadores, a una empresa que tiene 200, 500 trabajadores, pues no se pone el mismo monto de la multa, aun y cuando la infracción sea la misma, porque la ley determina que se debe tomar en consideración estas cuestiones de condiciones económicas para fijar la sanción. Los mecanismos que tiene ya el particular o la empresa una vez que tiene una multa de Profepa, un procedimiento de Profepa, una sanción, son los siguientes. Bueno, además de las cuestiones legales que pudiera tener la empresa, que ya son optativas, presentar un juicio de nulidad ante el tribunal y pelearnos la legalidad de nuestra actuación, o presentar un amparo y demás, existen estas tres opciones que la Ley General de Equilibrio Ecológico prevé. El primero de ellos es el recurso de revisión. Es un medio legal para combatir las determinaciones que emite la Profepa a través de las actividades de inspección y vigilancia o de denuncia popular. En este caso en particular es pelear la legalidad de lo que hizo Profepa. Profepa, tú no respetaste mis derechos, no me diste mi periodo probatorio, no me diste opción de alegar, no me notificaste adecuadamente, los artículos en los cuales tú me estás sancionando no me aplican. Pelear cuestiones legales es a través de este mecanismo que es el recurso de revisión. ¿Cuándo se puede presentar? Cuando el particular está inconforme con una determinación definitiva de Profepa. No puedo presentar yo un recurso de revisión en contra de una visita que me hizo Profepa, porque una visita no es un acto definitivo. No necesariamente una visita de inspección va a implicar una multa, una sanción o un perjuicio a ustedes como particulares. Entonces debe ser un acto definitivo. Para el caso de Profepa es únicamente las resoluciones las que tienen este carácter definitivo.
Son personas realizadas o sancionadas con multas. Aquellos que presentaron una denuncia ante Profepa y no están conforme con la sanción, con la investigación, con las inspecciones que hizo Profepa. ¿A quién se dirige esta solicitud? Es al subprocurador jurídico, quien tiene facultades de resolver los recursos de revisión. Profepa no resuelve los recursos de revisión aquí en el Estado, si bien es cierto, resuelve la misma autoridad, pero ya es un superior jerárquico, que en este caso es el subprocurador jurídico. Se presenta directamente ante nuestras oficinas y nosotros lo canalizamos a México para que lo resuelvan. ¿Quién lo puede presentar? En caso de persona física, cualquier interesado que se considere que fueron afectados sus derechos, y en caso de personas morales, únicamente los representantes legales de las empresas y que tengan facultades específicas para este tipo de casos, imponerse de autos, presentar recursos de revisión, comparecer a juicios y demás. ¿Cuál es el plazo con el que se cuenta? Una vez que sea notificada la resolución, tienen 15 días hábiles a partir de que les notifican. ¿Cómo se presenta el escrito? Es un escrito libre, donde deben de expresar ustedes cuáles son los agravios que les causó la actuación de la Profepa, fundamentarla a través de las ilegalidades, vicios, supuestos en los cuales incurrió la autoridad. Es necesario que se anexen a la misma la cédula de notificación para saber si se presentó dentro del tiempo y la resolución que están impugnando, las pruebas que ustedes estimen convenientes y los documentos con los cuales acrediten su personalidad. La siguiente de las opciones es el recurso de revocación o modificación de la sanción. También está previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y tiene como esencia el beneficio que se puede otorgar a los infractores que hayan sujetado su actuar a la normatividad ambiental aplicable. Cuando los infractores cumplen con las medidas correctivas que nosotros les ordenamos o las medidas de urgente aplicación, dentro de los plazos que les señalamos y subsanan las irregularidades que encontramos al momento de la visita, se pueden sujetar a este procedimiento de revocación. Les comentaba, no es el objetivo sancionar nosotros o imponer multas. Sin embargo, si al momento de la visita de inspección encontramos que no tienen una autorización, les ordenamos como medida correctiva que tengan esta autorización, ustedes acuden a Semarnat, tramiten su autorización, Semarnat les autoriza, finalmente nosotros tenemos que sancionar porque desde el momento de la visita ustedes ya estaban trabajando sin una autorización, ya habían causado un daño al medio ambiente, un impacto al ambiente por no contar con autorizaciones. Entonces, finalmente, aun y cuando cumplieron durante el procedimiento, nosotros vamos a poner una sanción. Puede ser la más baja, pero tenemos que sancionarlo. Si ustedes aún y cuando nosotros imponemos la multa más baja o de las más bajas no están conformes con esta sanción porque ustedes acreditaron el cumplimiento dentro de otros plazos, subsanaron las irregularidades y están trabajando conforme a las obligaciones de la ley, pueden acogerse a la solicitud de revocación o modificación de la multa, a través de la cual también el subprocurador jurídico revoca la multa, es decir, la baja o definitivamente la quita, para incentivar el cumplimiento o reconocer el cumplimiento de las empresas de sus obligaciones en materia ambiental. El marco normativo también está previsto en todas las leyes, la Ley General de Equilibrio Ecológico, en materia de impacto ambiental, en materia de emisiones a la atmósfera, de residuos peligrosos, tiene un fundamento. ¿Cómo se presenta esta solicitud de revocación o modificación de sanción? Es a través de un escrito libre, se ingresa también en nuestras oficinas aquí en Jalisco, nosotros la remitimos a nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México, firmado por el sancionado o quien legalmente lo represente, el representante legal con facultades o poder especial, y que acrediten haber dado cumplimiento en tiempo y forma a las medidas correctivas. Este cumplimiento no es decir, yo aquí con este documento cumplo por FEPA y ya revócame la multa, sino que este documento debe estar validado y aprobado por nosotros mismos, para decir, ya te doy por cumplida la medida, ya me acreditaste el cumplimiento y por lo tanto ya puedes presentar el recurso. No es que yo considere que ya cumplí con este documento si la Profepa no me ha dado el visto bueno del mismo. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de esta solicitud? Que exista una multa impuesta por parte de Profepa, que no exista un medio de impugnación, es decir, que yo no me haya ido a pelear la legalidad de la Profepa a través de un recurso de revisión o de un juicio de nulidad, y que después de que lo perdí porque me dio la razón o el tribunal le dio la razón a Profepa, y digo, pues entonces busco otra opción para que si no la pude quitar porque sí está bien la actuación de la Profepa, pues me la bajen por otra vía. Si ya se presentó un recurso de revisión o un medio legal, ya no es viable esta solicitud.
que el infractor no sea reincidente. En caso de que sea una infracción reincidente, pues pierde este beneficio que tiene de que se le revoque o se le cambie la multa. Y finalmente la otra opción es la conmutación de la multa. Es decir, yo cambio la multa que me impuso Profepa, en vez de pagar los 20, 50, 100 mil, 1,000,000 de pesos que me puso la Profepa de sanción, en vez de pagárselos a la federación porque me terminó una multa y que se vaya a la tesorería de la federación y que sea un dinero que se va a las arcas de gobierno, pues yo mejor decido que ese 20, 50, 100 mil o 1,000,000 de pesos de multa los invierto dentro de mi empresa en actividades o en acciones en beneficio de mi propia planta, de mi propio establecimiento y del medio ambiente además. Entonces, la conmutación es una opción que tiene el infractor para sustituir el pago del monto de la multa por inversiones que van a ir encaminadas a evitar la contaminación o bien la protección, preservación o restauración del ambiente y de los recursos naturales, fomentando con ello la formación de una conciencia social y la necesidad de cumplir con sus obligaciones en materia de normatividad ambiental. También está previsto por la ley, de acuerdo a la materia del procedimiento, existe cierta reglamentación en materia de medio ambiente, está la Ley General de Equilibrio Ecológico, en materia de impacto ambiental, en materia de autorregulación, también es una opción viable la conmutación del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. ¿Cómo se debe presentar esta solicitud de conmutación? Es necesario elaborar un escrito que sea presentado en la delegación de la Profepa aquí en el Estado o en la delegación que emitió la sanción, considerando los siguientes requisitos: estar firmado por el sancionado o quien sea legalmente su representante legal, tener en cuenta la naturaleza de la infracción, es decir, el origen de la irregularidad cometida con el objeto de que se solicite de acuerdo a la legislación aplicable a cada caso, a cada materia. Debe anexar a su solicitud de conmutación el proyecto de inversión que contenga las propuestas o las acciones a realizar por el solicitante para el desarrollo de su conmutación, contemplando por lo menos los siguientes requisitos indispensables: la explicación detallada de todos y cada una de las actividades que se requieren para llevar a cabo el proyecto, indicar el importe total que se pretende invertir, mismo que deberá ser igual o superior al monto de la multa que se les haya impuesto, desglosando los costos unitarios por concepto de material, equipo, mano de obra, requerimientos, contratación de personal y demás. El lugar y el sitio donde el establecimiento se pretenda realizar o donde el proyecto de conmutación se vaya a ejecutar. Un programa calendarizado de las actividades o las acciones a realizar dentro de este proyecto y la descripción de los posibles beneficios ambientales que se generarán con motivo de la implementación de este proyecto. Este es el de los puntos más importantes. ¿Qué beneficios va a traer este proyecto al medio ambiente para que yo, Profepa, te lo pueda cambiar y te diga: no me pagues la multa, inviértelo en beneficio del medio ambiente porque eso me va a redituar mejores cuestiones ambientales que 100,000 pesos de multa? Perdón. Para los tres opciones de conmutación, recurso de modificación o revocación de la sanción o recurso de revisión, para efectos de que nosotros suspendamos el cobro de la multa, es necesario garantizar la obligación que tiene el particular o garantizar el interés fiscal para suspender el cobro y no mandarlo a Hacienda o a Secretaría de Finanzas y que se haga el cobro forzoso. Profepa no tiene facultades o ejecución fiscal, no podemos cobrar nuestras multas que nosotros determinamos. Lo que hacemos es remitirlas al SAT, remitirlas a Finanzas del Estado, que se encargan de abrir un crédito fiscal y cobrarlo. En caso de que el particular no nos realice el pago de la multa dentro de los 10 días posteriores a que se les notifica, nosotros estamos obligados a mandar esta sanción a las autoridades ejecutoras fiscales para que ellos se encarguen de cobrarlas. Si ustedes optan por alguno de estos tres medios de impugnación, recurso de revisión, modificación o conmutación, para que nosotros suspendamos este cobro hasta en tanto se resuelva si procede o no, si les bajan o no las multas, si se las quitan o no, o se conmuta, es necesario que nos soliciten que se suspenda el cobro de la multa y que nos garanticen el monto total de la multa a través de uno de los siguientes medios, que es depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de acuerdo a las reglas que establece Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de una prenda o una hipoteca, a través de una fianza otorgada por alguna institución autorizada
mediante la obligación solidaria asumida por terceros que compruebe que sea idóneo y solvente, a través del embargo en la vía administrativa o a través de títulos de valor o carteras de crédito que sean del propio contribuyente. Todos estos mecanismos en los cuales ustedes garantizan el pago de la multa, tampoco Profepa tiene facultades de cobrarlo, es decir, si a ti no te conceden la conmutación de la multa o la modificación o la revocación de la sanción, Profepa no tiene facultades de cobrar este billete de depósito, hacer efectiva la fianza o cobrarse con el bien con el cual ustedes nos garantizaron. Lo que hacemos es decirles, no procedió, aquí está tu billete de depósito, tienes 10 días para pagármelo. Si no, se cancela la suspensión y yo mando a Hacienda para que Hacienda se encargue de cobrarte el monto de la multa. En los proyectos de inversión que se propongan deben considerar que no deben de guardar relación con las irregularidades por las cuales se les sancionó. Es decir, yo voy a gastar 50,000 pesos en una empresa gestora para que me haga mi estudio de riesgo y mi programa de prevención de accidentes. Entonces, con eso te conmuto la multa, Profepa. Los 100,000 de multa, déjame los gasto en yo cumplir mis obligaciones que determina la ley. Entonces, no es viable que las conmutaciones o los proyectos de inversión sean por las mismas irregularidades que nosotros los sancionamos. No deben guardar relación tampoco con medidas correctivas que ya hayan sido ordenadas. Es decir, no voy a gastar o invertir en construir un almacén de residuos peligrosos porque esa es una obligación que yo ya tengo por ley, no porque la Profepa me lo impuso como una medida o como Profepa me lo impuso por sanción y entonces pues, cambio la sanción por esto que yo ya estoy obligado. No debe guardar relación con inversiones o compromisos realizados o adquiridos por la empresa de manera anterior a la imposición de la multa. Es decir, si yo ya como empresa tenía destinado 20,000 pesos a un programa de reforestación que me comprometí con el municipio porque llegamos a un acuerdo y me beneficia la empresa, entonces estos mismos 20,000 que yo tenía comprometidos con otra autoridad o con otro proyecto, pues los meto acá junto con Profepa para que con este mismo solicitud de conmutación se me cambien y ahí ya gano por los dos lados, gano con el ayuntamiento porque ahí les digo que yo estoy poniendo 20,000 pesos y gano con Profepa porque los que me pusieron de multa pues voy a invertir acá en este proyecto. No debe guardar relación con obligaciones que por mandato de ley tiene que cumplir o está obligado la empresa a cumplir, lo mismo, obligaciones legales no se pueden conmutar y debe generar beneficios ambientales. Ejemplos de proyectos de inversión que generan un beneficio importante al medio ambiente, la sustitución, por ejemplo, de lámparas o utilización de energías renovables. No es una obligación que nosotros impongamos dentro del procedimiento ni que estemos obligados a regular o sancionar, pero ustedes pueden proponer como proyecto el que dentro de su establecimiento, dentro de su planta, se van a renovar todas las lámparas o toda la luminaria por energías renovables o energía solar, que va a significar una inversión importante de la empresa, pero también les va a significar beneficios, ya que van a dejar de gastar en energía eléctrica y van a beneficiar también al medio ambiente. La instalación de sistemas y tecnologías para disminuir el consumo de agua, uno de los principales solicitudes de conmutación que tenemos y que se autorizan es la construcción de plantas de tratamiento. Aunque no está obligada la empresa a tener una planta de tratamiento o no lo determinamos nosotros en Profepa como una obligación o una medida, pues la empresa puede optar por construir una planta de tratamiento dentro de instalaciones que le va a beneficiar, reducir costos de agua, le va a beneficiar al medio ambiente, le va a beneficiar a la comunidad donde se encuentra la planta porque va a dejar de consumir cierta cantidad de agua y va a ser una inversión importante, entonces se puede conmutar por este tipo de actividades. Por la limpieza o retiro de residuos sólidos o desasolve de ríos y canales. Y por ahí dentro, cercano a mi empresa, hay un canal que está solvado, que genera contaminación, que genera cuestiones o conflictos de salud por el mosquito del dengue, de demás. Pues yo puedo proponer como proyecto de conmutación el que voy a implementar, voy a contratar personal, maquinaria, mis mismos trabajadores se van a ir un fin de semana a limpiar la basura del río, a desasolvar, y va a beneficiar no solo a mi empresa, sino a la comunidad y los vecinos de la planta del establecimiento me van a ver bien a mí como empresa y no me van a ver como un problema. El reforzar las actividades de reforestación o plantaciones forestales, la incorporación al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, que es una de las
los mecanismos también por los cuales más empresas se acogen. Es decir, mi desgracia inicia cuando la Profepa me visita, me encuentra 5 o 10 irregularidades, me inició un procedimiento, me hizo gastar en asesores legales, en asesores ambientales, en autorizaciones, en construir almacén dentro de mi empresa. Y finalmente, a pesar de que yo gasté todo y cumplí todo, pues me puso una multa de 300,000 pesos, 500,000 pesos. De esta tragedia que me metió Profepa, pues yo puedo sacar el beneficio de que esos 300,000 pesos ya no te los voy a pagar, sino que los voy a invertir en un programa de auditoría ambiental. Voy a contratar a una empresa para que me lleve el programa de auditoría ambiental y finalmente voy a salir con un certificado de industria limpia. Lo que inicialmente fue una denuncia de un ciudadano porque la empresa contaminaba, pues yo le voy a contestar que esa empresa que contaminaba ahora tiene un certificado como una industria limpia, como una empresa que cumple no solamente con las obligaciones en materia ambiental, sino que va un poco más allá en sus obligaciones. Entonces, esto que puede ser un problema se puede convertir en una oportunidad, y es a través del cual varias empresas pues, han acercado a Profepa y han obtenido un certificado derivado de una denuncia o un procedimiento que Profepa les inició. Y finalmente, la participación en los programas o proyectos que ya tiene preestablecidos la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal o la CONAVIO, programas de reforestación que ya tienen estas autoridades. Ustedes se suman a estos programas aportando dinero o capital o bienes o recursos para beneficio del medio ambiente. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de esta solicitud de conmutación? Que exista una multa establecida por Profepa y que ésta no haya sido pagada. Nos ha pasado empresas que para evitar o les ponen una multa de 20,000 pesos, que para la empresa no significa una carga importante, entonces deciden pagarla. Y después dice, pues voy a presentar la conmutación, igual me pega y me regresan esos 20, y si no me pega, pues yo ya la pagué. Entonces, en caso de que ya hayan pagado la multa, no procede la conmutación. No tienen que pagar la multa para que podamos darle entrada a nosotros al procedimiento. Si quieren que se suspenda el cobro y que no genere intereses y después gastos de ejecución en caso de que no proceda, hay que solicitar la suspensión nada más con alguno de los medios que ya vimos. También es importante que no exista ningún medio de impugnación, es decir, la conmutación no es la última opción para quitarme la multa de Profepa. Ya lo peleé en el tribunal, no me dieron la razón, ya me fui al amparo, tampoco me dieron la razón, ya le pedí a Profepa que me la baje aunque sea, tampoco me la quiso bajar, pues ya la cambio, aunque sea, ya, para no pagarla, pues mejor invierto en actividades del medio ambiente. No es viable así, no debe haber ningún recurso de impugnación previo a la solicitud de conmutación. Que las irregularidades que motivan la imposición de la sanción no se actualicen dentro de los supuestos del artículo 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, es decir, que no haya riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño a los recursos naturales. En caso de infracciones graves, impacto ambiental grave, no es viable la conmutación. Que la propuesta de inversión sea por un monto igual o mayor al monto de la multa que les hayamos impuesto. En materia forestal, el particular o el infractor no debe ser reincidente, y en los casos en que el promovente solicite la conmutación a través de la incorporación al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, debe presentar ya un plan de acción de este programa de auditoría ambiental. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando se presenta la solicitud de conmutación? Una vez recibida la solicitud, tanto de revocación, modificación o conmutación de la multa, la Profepa la remite a la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos en oficinas centrales en la Ciudad de México, quienes analizan jurídicamente la procedencia de la misma, y el subprocurador jurídico, quien es el facultado para resolver estas solicitudes, emite una resolución en la cual puede desechar, negar u otorgar el beneficio solicitado. La resolución que en dado caso se otorgue el beneficio contendrá las condiciones a las cuales se deberá sujetar el responsable, la forma y los plazos otorgados para que, una vez ejecutada todas y cada una de las acciones autorizadas en el proyecto de inversión en cuestión, se determine su conclusión y con ello el cierre del expediente. Si Profepa me autoriza la conmutación y me dice que mi proyecto es viable, no con eso quiere decir que ya la multa desapareció.
Están obligados ustedes a acreditarnos el cumplimiento y la ejecución de ese programa de trabajo que nos presentaron en la conmutación y está sujeto a evaluación. Si en algún momento ustedes dejan de cumplir con el programa calendarizado que nos presentaron, con el proyecto que nos presentaron dentro de los plazos, con las inversiones que presentaron, nosotros podemos revocar esa conmutación y ejecutar el monto de la sanción que originalmente se hubiera impuesto. En caso de que se revoque, también se procede al cobro forzoso a través de la autoridad ejecutora, Hacienda o Finanzas. Y finalmente, el quinto programa que tiene Profepa es el programa de denuncia popular. Es un programa de participación ciudadana a través del cual cualquier particular, sociedad civil, organización, persona moral, puedes presentar o señalar ante Profepa cualquier acto, hecho u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o afectación a los recursos naturales. Es importante destacar para este procedimiento de denuncia popular que como lo que se protege es el medio ambiente, y el medio ambiente es una garantía individual que tenemos todos los ciudadanos, como la garantía a la educación, la garantía a transitar libremente por el país, pues yo como denunciante no estoy obligado a decirle a Profepa se está violando tal artículo, se está violando tal ley, sino simplemente con que yo considere que se está dañando el medio ambiente, se están dañando los recursos naturales, es suficiente para que yo lo denuncie ante Profepa y Profepa empiece a actuar, a investigar estos hechos que yo estoy haciendo del conocimiento. Para denunciar, les comentaba, no es necesario fundamentarlo, son únicamente 4 requisitos. El nombre de quien nos denuncia. Si es importante, la Profepa no tiene la posibilidad de recibir denuncias anónimas, forzosamente necesitamos el nombre y el domicilio de quien sea denunciante. Sin embargo, a cambio existe el secreto de identidad. Si ustedes tienen temor a represalias o consecuencias con motivo de su denuncia, pueden solicitar que sus datos se resguarden, se mantenga su identidad, para que no se dé a conocer a quienes ustedes denuncian y no vaya a haber cuestiones de represalias y demás. Lo más importante, los datos, hechos o omisiones que ustedes nos señalen, derribo, quema, emisiones a la atmósfera, aprovechamiento de arbolado, tala, cambio de uso de suelo y la ubicación exacta de los hechos. No es necesario que ustedes nos den el nombre del predio porque pues, prácticamente está imposible saber cómo se llama un predio. Si yo voy por la carretera y veo que están devastando un bosque, pues no voy a conocer cómo se llama el predio. Sin embargo, sí puedo aportar muchos elementos que le den la posibilidad a los inspectores de acudir a ese mismo lugar que ustedes vieron y encontrar lo que ustedes nos están denunciando. La altura, en qué kilómetro está, qué referencias tenemos, y por ahí con el teléfono pueden tomar fotografías o una coordenada geográfica, algún dato que nos permita a nosotros llegar a ese punto y encontrar lo que nos están denunciando, pues es muy importante para poderlo sancionar. Y finalmente las pruebas que ustedes tengan, si tienen fotografías, evidencias, videos, algún otro medio para acreditar lo que nos están denunciando, nos lo pueden aportar. Una vez que presentan la denuncia con nosotros abrimos un expediente, realizamos las investigaciones correspondientes, turnamos a nuestras áreas de inspección, cuestiones de industria, cuestiones de recursos naturales. Si de lo que encuentran los inspectores no determinamos irregularidades, se lo hacemos saber a ustedes como denunciantes para si nos manifiesten si están conformes con las investigaciones, si no encontramos todo lo que ustedes denunciaron, si no fuimos al punto que ustedes denunciaron, nos lo hacen saber y volvemos a ir. Si no nos dan mayores elementos, pues concluimos ya la denuncia. Profepa ni ninguna autoridad de los 3 niveles de gobierno puede negarse a recibir denuncias en materia ambiental. Ustedes pueden presentar una denuncia de competencia de Profepa, es decir, federal, al municipio o al estado, y ellos están obligados a recibirla y a canalizárnosla a nosotros para que nosotros la investiguemos. Lo mismo para el caso de que le presenten denuncias en Profepa que no sean competencia de nosotros, sino del municipio o del estado. Nosotros la recibimos, emitimos un acuerdo de calificación en el cual determinamos que no somos competentes y se la turnamos a quien sí va a revisarla, a quien sí puede regularizarlo o sancionarlo.